Estados Unidos tendrá que decirle al presidente mexicano que con las reglas de los acuerdos no se juega. Ya si hay o no amistad, ya si hay enemistad, ya si el presidente mexicano prefiere ser amigo de Miguel Díaz-Canel o de Nicolás Maduro o de Pedro Castillo, es muy su problema. Finalmente estamos ante un hombre que no llegó a gobernar a México, llegó a desquitarse bajo una idea clave. Ya no quiero que me la pague quien me la hizo, sino simplemente el que se ponga enfrente. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Sí, es difícil pensar como mexicano que en una visita de trabajo el presidente de México pudiera no ser tomado en serio por el presidente que lo recibe, el presidente de los Estados Unidos. Entonces ponen a pensar, ¿y por qué? La pregunta, ¿por qué hicimos esta pregunta? ¿Por qué le estamos planteando a la gente, a nuestro querido público, si el presidente pudiera no ser tomado en cuenta? Y llegamos a la conclusión de algunas de las cosas que el presidente de México le ha propuesto al presidente de los Estados Unidos. Le ha propuesto un programa absolutamente fallido, como es el Sembrando Vida, que todos sabemos que es un programa populista que se ha traducido en un absoluto fracaso, de un manejo sin métrica, que no tiene resultados tangibles y que no cambia la vida de nada ni de nadie, pero sí altera, y en mucha medida, al presupuesto que se ejerce para llevar a cabo este plan, que es un plan absolutamente populista. Pero el presidente de México llega con un bagaje, con una cauda de antecedentes que harán que el presidente Biden vea con mucha cautela lo que el presidente proponga, porque no fue a la Cumbre de las Américas, porque agitó el avispero para que no fueran otros líderes de América Latina bajo lo que el presidente mexicano calificó, o más bien dicho, descalificó, como una forma de aglutinar a América en su conjunto, que ya está vieja, que ya está caduca, que es hegemónica, que no tiene sentido. Y esto caduco, esto viejo, esto hegemónico, pues es Estados Unidos. Este hombre que ha dicho que desde los Estados Unidos y desde el gobierno norteamericano se financia a grupos que van en choque, en contra de su proyecto de la Cuarta Transformación. Es el mismo presidente que dice del presidente Biden que es injerencista y que se mete en asuntos que no debiera meterse. Es el mismo presidente que dice que hay que desmantelar a la Estatua de la Libertad porque esta no tiene sentido, porque ya en los Estados Unidos no hay democracia y tampoco hay libertad de expresión, y todo por el inminente juicio a Julian Assange, que será deportado de Inglaterra hacia los Estados Unidos por haber filtrado información clasificada de seguridad del gobierno norteamericano, cosa que en los Estados Unidos está tipificada como traición a los Estados Unidos, y esto es cárcel de por vida. Pero que el presidente de México dice: no, hombre, no lo juzguen, mejor me lo traigo a México y le ofrezco asilo en México. Es el mismo presidente que tiene problemas con el Instituto Nacional de Migración, que no contiene a nada ni a nadie y que ha traído como resultado una de las hordas más importantes que se han volcado sobre la frontera de los últimos años. Y que del lado mexicano no hay absolutamente ningún control. Es más, que ha habido políticas públicas del presidente López Obrador para atraer a los migrantes centroamericanos, ofreciéndoles trabajo, mismo que no le puede ofrecer a los mexicanos, ofreciéndole trabajo a los centroamericanos y con esto atrayendo a esos centroamericanos, no a que vengan a México por el trabajo que les ofrece López Obrador. Todos saben que es una payasada, pero lo que sí se sabe es que esto ha traído a muchos centroamericanos para pasar a México ante la invitación del presidente de México y seguirse a los Estados Unidos. Es el mismo presidente López Obrador el que ha violado todas las reglas del tratado comercial
entre Canadá, Estados Unidos y México, engañando, contrademandando, suspendiendo a muchas de las inversiones que tenían extranjeras directas, una inercia para, invirtiendo en México, hacer un buen negocio beneficioso para México y para los Estados Unidos, en un ámbito de buena voluntad. Es el mismo presidente que ante posturas internacionales toma una neutralidad, y cuando Estados Unidos condena la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente de México ratifica la compra de gas a Rusia como una medida de apoyo a las políticas públicas del presidente Vladimir Putin. Es el mismo presidente que cuando llegó Biden al poder mostró su amistad hacia Donald Trump y su animadversión hacia el presidente Biden. Es el mismo presidente el que ahora se reunirá con el presidente Biden para decirle lo mucho que desea que haya una buena relación entre México y los Estados Unidos. Pero miren, esto de los gobiernos y sus posturas es exactamente igual que una amistad. Tú, cuando eres amigo de alguien, muestras tu amistad en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, en todo. Y un amigo nunca se echa para atrás y nunca traiciona. Yo no veo por qué haya en México un presidente que se enemiste con el presidente de los Estados Unidos de esta manera, siendo el principal interés que tiene México en comercio, en relación bilateral, en vecindad, en beneficio, en inversión y en algo que nos dé algo a lucrar. Dependemos prácticamente en todo de los Estados Unidos en nuestra actividad comercial. Como también Estados Unidos prácticamente depende en gran parte de su actividad comercial en México. Aquí los supermercados no se mueven sin los insumos mexicanos. Aquí en los Estados Unidos la gente no se mueve sin el trabajo de los mexicanos. En los Estados Unidos hay mucha dependencia de México. Y lo que tenemos que ver sin complejos es que tenemos algo que se llama codependencia. Nosotros como mexicanos dependemos en mucho de los Estados Unidos y Estados Unidos depende en mucho de México, pero sin complejos. Eso de desnudar a la Estatua de la Libertad porque ya no representa a los intereses de libertad, de democracia y de pensamiento, es algo que ha ofendido profundamente a los norteamericanos. Dicho, por cierto, el 4 de julio, ese mismo día se lanzó un petardo hacia la amistad que hoy el presidente va a tratar que demostrar. Quiero decirles que habrá dos reuniones el día de hoy. Una, la que se conocerá, la mediática. Tenemos una buena relación, los dos países, uno depende del otro, y somos amigos y hemos sido vecinos durante tantos años, y todas esas cosas que ya las sabemos, es bla, 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 eso ya lo sabemos. Habrá otra, en serio, en la que pienso que bajo un principio, no de amistad, sino de interés, Estados Unidos tendrá que decirle al presidente mexicano que con las reglas de los acuerdos no se juega. Ya si hay o no amistad, ya si hay enemistad, ya si el presidente mexicano prefiere ser amigo de Miguel Díaz-Canel o de Nicolás Maduro o de Pedro Castillo, es muy su problema. Finalmente estamos ante un hombre que no llegó a gobernar a México, llegó a desquitarse bajo una idea clave. Ya no quiero que me la pague quien me la hizo, sino simplemente el que se ponga enfrente. Pobre de México, en este momento no estamos siendo bien representados. En lo personal, como mexicano, no como periodista, como mexicano, me avergüenzo del presidente que nos va a representar hoy
en una serie de trabajos que igual del lado norteamericano lo toman como loquito, como lo que es. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.